Quiero invitarles que abran su Biblia y vayamos a 1 Corintios capítulo 2. El mensaje de hoy es el poder de la sabiduría. Hace 8 días, si usted estuvo aquí entre nosotros, tuvimos un tiempo de oración después de la predicación. Pasamos la mayoría, pasamos a orar. Y la oración era para que el Señor estuviera con nosotros y fuéramos en esta semana mejores que la semana pasada. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos fueron mejores esta semana que pasó que la semana anterior? ¿Sí? ¿Cuántos? Y yo quiero preguntar, ¿cuántos en esta semana, cuando terminamos de orar, empezamos la semana diciendo, Señor, ayúdanos a no cometer los errores que cometimos la semana pasada, ayúdanos a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores familias, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores hermanos? Y en esta semana, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, me llegó una semana bien pesada, a tal grado que de repente estaba por decir, ¿qué está pasando pues aquí? Yo le dije al Señor, Señor, dame una semana maravillosa donde mi vida sea mejor. Y parecía que esta semana iba a ser la peor de las semanas de mi vida. Entramos en un estado de lucha, de comprender algunas cosas que no había comprendido con respecto a algunas cosas, mas sin embargo, el Señor tomó control. Y yo quiero preguntarles, ¿el Señor tomó control en sus vidas esta semana? Sí, tomó control. Amén. Si no es por Él, que Él es el que toma control de nuestras vidas, hermanos, nuestra vida no puede hacer las cosas mejor. Hoy nos lleva la Escritura a comprender la palabra sabiduría, el poder de la sabiduría. Y hoy quiero decirte que hay dos sabidurías. Hay dos sabidurías. Para que lo puedas anotar y que puedas recordar esto, hay dos sabidurías. Pero para eso vamos a leer la Escritura. Vayan conmigo en 1 Corintios capítulo 2 y quiero que subrayes, porque 1 Corintios 2 nos habla de la sabiduría. De la sabiduría. ¿Ya están conmigo? ¿Ya están conmigo en la palabra? Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Subraye, si usted puede subrayarlo, y si no puede, nomás anótelo a un lado. Diga uno, sabiduría. Dice que no fue con excelencias de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana. ¿De humana qué? De humana sabiduría. Otra vez viene la palabra ¿qué? Sabiduría. Llevamos dos. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente viene y menciona la palabra ¿qué? ¿Sabiduría de qué? Sabiduría de los hombres. ¿Cuántas veces apareció la palabra sabiduría en estos 5 versículos? 3 veces. ¿Y de qué sabiduría habló? Sabiduría del hombre. Sabiduría humana. Sabiduría. Ahora vayamos del 6 en adelante. Y solamente vamos a leer hasta el versículo 13. Dice de esta manera: sin embargo, hablamos ¿qué? Sabiduría
Nos dice Pablo que no vino hablándonos de la sabiduría humana. Ahora viene del versículo 6 que dice que ha hablado sabiduría. Otra sabiduría. Así que empecemos a contar. En el versículo 6 ya mencionó una vez que sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nuevamente, en el versículo 6 se menciona cuántas veces la palabra sabiduría. 2. ¿Y esta sabiduría es sabiduría de este siglo? ¿Es sabiduría de los hombres? ¡No! Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Otra vez. ¿Qué número de sabiduría viene? 3. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría otra vez ¿qué? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Así que no tenían la sabiduría de Dios. ¿Tenían cuál sabiduría? Tenían la sabiduría humana. Y por tener la sabiduría humana, ¿qué fue lo que hicieron? Crucificaron a Cristo. Porque si hubieran tenido la sabiduría de lo alto, dice la Escritura, no lo hubieran crucificado. En otras palabras, si hubieran tenido la sabiduría, no hubiera pecado. Pero por cuanto no hay sabiduría, hay pecado. Y mientras haya pecado, la sabiduría que no conocieron tuvo que encarnarse para que a través de esa insensatez e ignorancia ahora conociésemos sabiduría. Sigue hablando la Escritura. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las... ¿Qué dice la Escritura? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de quién. Entonces, hay dos sabidurías: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Nosotros teníamos anteriormente la sabiduría humana, ¿verdad que sí? Y mientras teníamos la sabiduría humana, ¿cuál era nuestro estado? Ahorita les voy a decir cuál era nuestra condición. Pero ahora ya no tenemos la sabiduría humana, gloria a Dios. Tenemos la sabiduría de lo alto. Y esta sabiduría, dice la Escritura, que proviene de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, conforme a la Escritura, confirmamos, hay dos sabidurías. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría nos dice que son virtudes intelectuales, morales, y que la sabiduría es una forma en la cual planean y se planea lo correcto para obtener los resultados deseados. Esa es la sabiduría. Algo que está planeando y que lo planea bien y se hace perfecto. En Colosenses su capítulo 1, no lo busquen,
nos habla con respecto a la creación. Nos habla de que hay alguien el cual planeó todas las cosas. Allí se ejerce la sabiduría. Es decir, cuando hablamos de sabiduría de Dios, no solamente tenemos que hablar de lo que nuestra mente alcanza a entender, sino que tenemos que decir de cosas que nuestra mente no entiende, pero que están escritas aquí en su palabra. En otras palabras, la sabiduría perfecta, la sabiduría de Dios, es aquello que ha creado el cosmos, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que están aquí. Todo lo que se hizo aquí en este mundo y fuera de este mundo, en la galaxia, todo fue creado ¿con qué? Con sabiduría. Y como todo fue creado con sabiduría, todo es ¿qué? Perfecto. La sabiduría de Dios es ¿qué? Perfecta. ¿Y la sabiduría humana es qué? La sabiduría humana se encarga de destruir lo perfecto. La sabiduría humana se encarga de deteriorar lo perfecto. Pero déjenme decirles que en el Antiguo Testamento nos habla de la creación. Pero la sabiduría de Dios no queda allí invalidada por causa de la sabiduría humana, sino que el mismo Señor, en sus planes perfectos, establece que la sabiduría en el Nuevo Testamento ha de restaurar todas las cosas nuevamente. Esa es la sabiduría perfecta, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría humana es una sabiduría humana que te espanta y que nos espanta. Miren, vamos a Santiago 3, del 13 al 18. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios, construye, crea, lo hace bien. ¿Muy bien, amados hermanos? ¿Muy bien? La sabiduría divina lo crea y lo hace bien. La sabiduría divina, al crear todo lo que nuestros ojos ven, lo hizo perfecto. Pregunto, ¿es perfecto sí o no todo lo que vemos? Las leyes, como el Señor lo estableció todo, son perfectas. Todo se rige bajo una ley y esa ley lo estableció nuestro Dios. Esa es la sabiduría perfecta de Dios. Pero la sabiduría humana, ¿qué hace? ¿Qué hace la sabiduría humana? Destruir. La sabiduría de Dios, dice la Escritura que ahora nosotros tenemos la sabiduría de ¿quién? Nosotros ahora tenemos la sabiduría de Dios, a tal grado que si tenemos la sabiduría de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar. Muy bien, cuidar. Tenemos que hacer ¿qué más? Si está destruido algo, ¿qué hay que hacer? Reconstruir, construir, volver nuevamente a que si algo está mal, arreglarlo. Pero la sabiduría humana, cuando ve que algo se está destruyendo, ¿qué hace? Lo abandona, lo destruye más. Mira, hermano, tu vida, cuando ves que tu vida se está destruyendo, ¿qué tienes que hacer? Rogar que venga la sabiduría de lo alto para que tu vida sea nuevamente edificada, construida. Mientras no venga la sabiduría de lo alto y tengas tu propia sabiduría, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a destruir. Y no solamente te vas a destruir tú, sino que también vas a destruir a los que están a tu alrededor. Porque estás moviéndote bajo la sabiduría, ¿qué? Te estás moviendo bajo la sabiduría humana. Iglesia de Dios, no nos movamos bajo la sabiduría humana. Porque el Espíritu de Dios ahora nos dice, ya no tenemos más esa sabiduría. Y Pablo
conforme a mi conocimiento. Quiero hablar de la sabiduría de Dios. Veamos Santiago 3. Aquí vamos a descubrir más claramente, conforme a la palabra, estos casos que nos sorprenden. Yo quiero preguntarte, ¿a qué le das más cabida en tu vida? ¿A la sabiduría humana o a la sabiduría de Dios? ¿A quién le das más cabida? Sean sinceros. ¿A quién le damos más cabida en nuestras vidas? Hermanos, Pablo dijo, yo no vengo con esa sabiduría humana, el Espíritu de Dios. Y si le estamos dando más cabida a la sabiduría humana, ¿qué significa eso? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si le estamos dando más cabida a la sabiduría humana, te estás destruyendo. Te has dado cuenta que te estás destruyendo. Y cuando tú dices, mi vida no está bien, tengo problemas, mi relación conmigo mismo, me siento incómodo, mi relación con mi familia no está bien, me siento incómodo, no estoy actuando bien, me estoy destruyendo y estoy destruyendo mi casa, es porque te estás moviendo bajo la sabiduría humana. ¿Es correcto, sí o no? Porque en ningún momento has dicho, Señor, ayúdame a restaurar mi vida contigo. Señor, ayúdame a restaurar mi vida con mi familia. Señor, ayúdame a restaurar mi relación con los que me rodean, con mis hermanos. Yo te pregunto, ¿hay alguien que crees que tiene algo contra ti? Yo te pregunto, ¿hay alguien en el cual sientes y ves o has hecho que está peleado contigo? ¿Te has enojado con alguien? Y si es así, ¿qué has hecho? Porque no podemos decir que no nos enojemos. Pablo mismo dice, alejaos. Pero no pequéis. Sí, puedo enojarme, pero Señor, cuando entro en ese espíritu de ira, Padre, contrólame, Espíritu de Dios, contrólame. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a buscar, si buscas la sabiduría de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Eso, reconciliar, 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 restaurar. Restaurar. Esta es la labor de nosotros que tenemos al Espíritu y tenemos la sabiduría de Dios. Pero si no tenemos la sabiduría de Dios y tenemos la sabiduría humana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te enojaste con la persona? ¿Qué vas a hacer? Y tienes la sabiduría humana. No volverle a hablar. No le hablo. Y voy a ver cómo la lastimo o lo lastimo. Porque yo sé de qué pata cojea. Le hago la ley del hielo. Pregunto, ¿esa es sabiduría de Dios? ¿Qué impera más en la iglesia de Dios? ¿Qué impera más en tu vida, hermano, hermana? Santiago 3. Ya voy a terminar. Aleluya. Mira, hermano, esto es para que pidamos perdón al Señor ahorita. Hace 8 días le dijimos, Señor, que no quiero ser el mismo. Ahora pídele perdón. Mira, Santiago 3:13. ¿Ya están conmigo? Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ándale. Dice,
Pero si tenéis celos, celos amargos y contención. ¿Qué es contención? Esto. Ay, pero te la pasas nomás hablando de la gente, nomás diciendo de la gente. Tu boca, en lugar de bendecir, nomás está maldiciendo. Pero si solamente estás con celos amargos y contención, para todo buscas pleito, para todo, cualquier tema que hables, habla un momento de platicar, y solamente platicas para sacar culebras y sacar cosas de la gente. No nada más buscas pelear. ¿Esa sabiduría de quién es? Ah, mira, no lo digas tú, lo dice la palabra. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es duro, ¿verdad? Familias, matrimonios, hijos, nos las pasamos enojándonos, nos pasamos peleándonos, nos pasamos maldiciendo, nos pasamos quejándonos de este mundo, de este sistema. ¿Qué sabiduría tenemos? ¿Y esta sabiduría humana a dónde nos lleva? Mas nosotros no tenemos la sabiduría de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No, santo. No tenemos la sabiduría de este mundo, amén. Dios tenga misericordia de tu vida y de la mía. Nada más estamos juzgando, nada más estamos hablando de la gente, nada más estamos maldiciendo. No estás puesto para eso, no estamos puestos para eso, iglesia. Estamos puestos para reconciliar a este mundo con Cristo. Estamos puestos para que nos maldigan. Estamos puestos para que se enojen contra nosotros por hablar de Cristo. Estamos puestos para que si no me perdona, yo le perdono. Si me da una cachetada, pongo la otra. Porque no tengo la sabiduría de este mundo, tengo la sabiduría de Dios. Iglesia, ¿cómo nos estamos moviendo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra ¿qué? Mira lo que buscas. Mira, hermano, no te muevas bajo esta sabiduría humana. Cristo vino a quitar esta sabiduría. Porque si nos dejamos llevar y mover bajo esta influencia del enemigo, lo único que traerá a tu vida será destrucción y perversión. Y mientras haya perversión en nuestras vidas, mientras haya pecado en nuestras vidas, habrá condenación para nuestras vidas. No va a haber bendición en tu casa. El Señor no va a prosperar nuestras vidas. Porque estamos bajo la influencia de Satanás, no bajo la influencia de Dios. Dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? ¡Aleluya! ¿Cuántos anhelamos esta sabiduría? Señor, dame pureza. Después, ¿qué es? Pacífica. Mira, esa hermano te la traigo. Mira ese hermano. Pero
Estos hermanitos siempre los mismos. Mejor yo no voy a esa iglesia porque siempre son así. ¿Qué sabiduría es esa? ¿Podemos? Hermanos, ¿está entendiendo el mensaje? Si tú tienes la sabiduría de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice allí, es que pura, mantente del Señor, que ningún pensamiento malo venga a tu mente de destrucción, de maldecir, de división. No, que tu mente venga, no, Señor, toma mi mente, toma mi corazón, Señor, porque ciertamente ha de venir en tus mentes momentos largos del enemigo que quiera meter en tu mente y en tu corazón espíritus de muerte. Señor, que tu sabiduría venga, y esa mente que tendrás será ¿qué? Pura. Y después dice que será ¿qué? Pacífica. Y después dice que será ¿qué? Amable. ¿Dónde está ese hermano, esa hermana que ya no lo aguantabas? ¿Tú cómo te comportas con él, con ella? ¿Ahora cómo? Amable. Yo soy, usted es amable. Luego dice es benigna. ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? ¿Y de buenos qué? Sin incertidumbre ni. ¡Aleluya! ¿Qué sabiduría tiene? ¿Qué sabiduría tiene? ¿Qué sabiduría tiene? ¿Qué sabiduría tiene? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría humana? Una cosa es ¿qué sabiduría tengo? Y otra cosa es ¿qué sabiduría quiero? Si yo les digo ¿qué sabiduría quieren? ¿Y qué sabiduría quieren? ¡Aleluya! ¿Le pedimos perdón a Dios, sí o no? Hay que pedirle perdón a Dios, Señor. No permitas, Padre, que se destruya mi corazón, que destruya mi vida. No permitas, Señor, que destruya lo que tú has hecho en mí. No permitas, Señor, que destruya mi casa solo por este corazón que está siendo dominado por la sabiduría humana. No, Señor. Mira, vamos a terminar. Ya voy a terminar. Ya me voy. Apocalipsis 5:12. Mira. Tenga fe, pastor. Aleluya. Aleluya. Si tenemos remedio. Amén. Soy remedio. Apocalipsis 5:12. Esta es la bendición tan grande. Si el Señor nos viera a nosotros, hermanos, fuésemos destruidos. Pero mira lo que dice el versículo 12. ¿Qué decían a gran voz? El cordero que fue ¿qué? ¿Quién es ese cordero inmolado? Clamemos a Cristo, hermanos. Clamemos a Cristo. Si no tienes sabiduría, dice Santiago, pídesela a Dios. Clamemos a Cristo. Si tú no eres puro, si tú no eres pacífico, si tú no eres bondadoso, si tú no eres misericordioso, porque eso viene de la sabiduría de Dios. Si no lo eres, pídeselo al Señor. Pidámoselo a Cristo. ¿Y sabes por qué a Cristo? Porque dice la Escritura, el cordero que fue inmolado es digno de tomar ¿qué? Es digno de tomar el poder, las riquezas y ¿qué más? La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo que tiene todo, Él lo tiene. Pidámoselo. Él no nos va a dar. ¿Creen ustedes que no nos va a dar sabiduría al Señor? Si Él mismo se entregó a sí mismo por nosotros, Él se entregó totalmente por nosotros. ¿Creen que no nos va a dar sabiduría? ¿Cuántos necesitamos sabiduría de lo alto?
Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos y dígale al Señor allí, en usted, ahí en silencio, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por esta sabiduría humana que ha imperado en mí. Solo busco contiendas, solo busco pleitos, solo busco divisiones, solo busco hablar de la gente. Esa sabiduría, Señor, no proviene de ti. Perdóname. Perdóname, Señor, porque busco solamente contención con mis hermanos. Por cualquier punto, por cualquier actitud, por cualquier comentario, busco problemas, busco pleitos, busco divisiones. Tu palabra dice que esa sabiduría no es de ti, Señor, sino es terrenal, animal, diabólica. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Me he conducido bajo mi propia sabiduría. Perdóname, Señor. He querido hacer solamente lo que yo creo. He querido hacer lo que yo pienso. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dame, Señor, de tu sabiduría. Dame, Señor, de esa sabiduría que mi espíritu necesita. Dame pureza de mente, de corazón, de labios, Señor. Que sea amable, Señor. Que sea bondadoso. Que sea misericordioso. Dame esa sabiduría, Señor. Cristo, tú que te diste a sí mismo por mí, Señor, dame sabiduría. Tú, dueño y Señor de la sabiduría, de las riquezas y de la gloria, danos sabiduría para conducirnos correctamente con nuestros hermanos, para hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, para construir y no destruir, para plantar, para edificar, para restaurar. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esposa Betty, si te he lastimado, perdón. No actúe dependiendo de lo que haga el otro. Actuemos dependiendo de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dios sea glorificado. Amén. Amén. Que la iglesia de San Boy tenga la sabiduría de Dios.